Listo, Yulei, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Dando continuidad con el curso, les vengo a presentar en esta sesión la validación. Como saben, el modelo, bueno, en general cualquier modelo, mientras funcione, calcula y funciona. Esto no necesariamente significa que la solución va a ser correcta o va a ser consistente o al menos va a ser lo robusta suficiente en comparación con las observaciones. Entonces, para que nuestra solución tenga un sentido y se pueda cumplir algún objetivo investigativo a partir de esta simulación que hemos hecho con la herramienta numérica llamada Croco, este paso de validación es esencial. Si no, la verdad, estaríamos calculando o estaríamos analizando resultados que no tendrían ningún sentido. Entonces, este paso es esencial. Les quiero preguntar, ¿qué entienden por el proceso de validación? Ahí yo les he puesto 5 conceptos, así que me gustaría que por favor los lean y me van diciendo qué número, cuál de todos esos conceptos ustedes consideran, según su criterio, que es el más adecuado para poder responder a la pregunta, ¿qué es el proceso de validación? Primero es validar, es comprobar que el modelo es suficientemente bueno. Validar un modelo es comprobar que sus resultados se parecen lo suficiente a la realidad. El proceso de validación consiste en comparar el modelo con datos reales, ¿no? Y ver si describe lo que ocurre en el océano. No busca que sea perfecto, sino razonablemente correcto. La validación es el proceso sistemático de evaluar el desempeño de un modelo mediante la comparación cuantitativa con observaciones independientes, considerando patrones, errores, sesgos, eficiencia, etc. y otras métricas estadísticas. Y también el proceso de validación cuantifica la capacidad de un modelo para reproducir la variabilidad y la magnitud de variables, ¿verdad?, dentro de una escala espacial y temporal definida. Tenemos 5 conceptos diferentes. Suelten ideas. ¿Cuál creen que sería el más... Bueno, por acá dicen todas. ¿Cuál o cuáles? Las últimas 2 son como las más, ¿qué? Pues son las que más, con las que más estoy de acuerdo. Con las que más estoy de acuerdo. De subjetividad. ¿Alguien más tiene alguna idea que quiera aportar? Todas son correctas. Está puesto desde una perspectiva simplista hasta una explicación robusta. En general, ahí en la definición de validar un modelo es comprobar que los resultados se parecen. ¿Ese parece en qué sentido? ¿Qué me baso yo en ese parecer? Gracias por tu pregunta. Se parecen, o sea, escrito de esta forma, tal cual tú lo has dicho, es muy subjetivo, ¿verdad? Por eso necesitamos, nosotros como modeladores, tener primero observaciones y tener las herramientas estadísticas necesarias y los criterios mínimos, que ahora vamos a abordar algunos, para poder validar o evaluar. El proceso, yo no me caso mucho con el concepto validación, sino más evaluación. Vamos a evaluarlo utilizando todos estos elementos y al final usted decide si el modelo replica o consigue reproducir la variabilidad interanual o el patrón espacial, dependiendo del enfoque que tú quieras darle. Entonces, creo que nos dice que, la validación no demuestra que el modelo sea perfecto, sino demuestra que es útil y confiable dentro de las limitaciones del modelo en sí. Existen algunas malas prácticas que incluso, confieso yo, al inicio, durante la maestría y el doctorado también, tenía la mala costumbre de pecar en estas malas prácticas al momento de hacer el proceso de validación. Una de ellas que es tan común es validar utilizando solo la correlación, ¿no? Recuerden que existen muchas otras métricas estadísticas. La correlación solo nos dice si dos, por ejemplo, series de tiempo están covariando, ¿verdad? Entonces, y también hay ese concepto equivocado que correlación es causalidad, ¿no?
Por ejemplo, ayer que llovió mucho, yo puedo decir, ok, cuando llueve, hay mucho uso del paraguas, pero también el suelo está muy mojado. Entonces yo puedo decir, ok, entonces que el suelo esté mojado es debido al hecho de que la gente usa mucho paraguas, pero no, la verdad la causa es la lluvia, sino que ambas ocurrencias, ¿verdad?, suceden justamente por la misma causa. Otra mala práctica en el proceso de validación es mezclar escalas espaciales y temporales. La interpolación fue hecho justamente para esto, ¿no? Se aconseja fuertemente pasar. Mejor aprovecho y dejo abierta esta pregunta. Ustedes, cuando quieren comparar dos campos, ya sea temperatura o algo, ¿prefieren pasar lo de más baja resolución a más alta resolución y hacer la comparación? ¿O pasar el producto, ya sea modelo u observación, que se encuentra en más baja resolución a uno más alta? O al revés, ¿no? ¿De alta a baja o de baja a alta? ¿Cómo suelen, por ejemplo, si tienen temperatura modelada que se encuentra a 10 kilómetros y la comparan con una base de datos que se encuentra a 25? De alta resolución a baja resolución. Por ahí dicen, ¿puedes repetir, por favor? Para comparar, pasar de alta resolución a baja resolución. Sí. De hecho, es lo que se aconseja hacer, ¿no? Pues de esa forma somos más consistentes a la hora de calcular las métricas estadísticas, pues no estaríamos introduciendo algún artefacto debido a la interpolación. Y respecto a la escala temporal, a veces cometemos muchos errores también, o más que errores, malas prácticas. Si nuestra simulación la hemos grabado a escalas mensuales y queremos validarlo con una serie de tiempo en escalas diarias, primero tenemos que interpolar temporalmente, no a la más gruesa, sino a la más lenta, ¿no? Bueno, otra mala práctica es no filtrar los NaN o los huecos o la falta de información. Yo prefiero filtrar esta falta de información y, en particular, los valores espurios, estos picos máximos que a veces podrían ser errores o pueden ser artefactos o pueden ser lo que le llaman outliers. Hay que intentar remover esto porque el outlier tiene el potencial de poder malograrnos las métricas fuertemente. Y no usar bases de datos independientes. Eso también es algo muy común. Esto quiere decir que si forzamos nuestro modelo Croco con un producto X, la simulación sale, se hace exitosamente y lo validamos con el mismo campo, X. Entonces ahí estamos pecando de autovalidación. Para que lo entiendan mejor, es como que si ustedes fueran a dar un examen, una prueba, se consiguen un examen, practican siempre sobre la base de ese examen, van a su prueba, les dan ese mismo examen, probablemente su resultado sea perfecto, pero eso no quiere decir que hayan aprendido algo. Entonces es mejor usar bases de datos independientes, uno para forzar, otro para validar. Y si entre esa discusión ustedes tienen una base de datos de naturaleza in situ, yo preferiría utilizar esa base de datos in situ para la validación, más que para forzarlo, pero siempre va a depender del proceso y del enfoque que le quieran dar. Bueno, acá les traigo un collage de varias imágenes, de varias figuras, de cómo se suele enfocar el proceso de validación. Bueno, acá tenemos el bien conocido Hofmüller, que colocamos en el eje vertical, en el eje Y, una dimensión espacial, en este caso es la latitud, y que varía a lo largo del tiempo. Esta es una simulación climatológica, por eso tenemos solamente 12 meses. La variable en este caso en particular es la profundidad de la capa de mezcla, y eso nos ayuda a este tipo de diagramas para ver no solamente si reproduce bien esa distribución latitudinal, sino también si lo hace coherentemente a lo largo del año climatológico. Si me siguen con el mouse, en la parte inferior izquierda
tenemos otro tipo de gráficos, que es un tipo de dispersión, ¿verdad? Tenemos temperatura modelada versus la temperatura observada. La observación viene del World Ocean Atlas, esta es una simulación climatológica, y se compara todas las temperaturas a lo largo de la columna de agua. Si tienes temperatura y salinidad, es decir, producto de una simulación hidrodinámica únicamente, tu validación la puedes enfocar también con masas de agua. Ese es el típico diagrama TS, lo que te puede dar con el modelo y lo que se obtiene con una base de datos tridimensional abierta o con datos in situ también. Otro tipo de enfoques lo tengo a la derecha en la parte superior. Este es un diagrama profundidad-tiempo. Esto sí es producto de una simulación interanual, ya no es más climatológica porque son entre años reales. Bueno, en este caso estamos comparando salinidad, la magnitud de la salinidad, contra lo observado en Argo, en Boyas Argo. Y otro tipo de enfoque es no mostrar la magnitud absoluta de la variable, sino las anomalías. Este enfoque fue usado en esta imagen inferior derecha, se muestran las anomalías, tanto para su campo observado como las anomalías para su campo modelado. Eso quiere decir que al menos necesitan 20 años o más, tanto en el campo observado como modelado, para obtener anomalías, ¿verdad? Otro tipo de enfoque, les traigo otro collage. Esto es producto de una simulación climatológica. En este caso, el modelo se encuentra arriba porque se encuentra de más alta resolución. Lo que se ha intentado validar fue la distribución estacional, ¿no? Los campos estacionales de la presión parcial de CO2 en el Humboldt. Vemos cómo existen observaciones, pero estas son muy gruesas, son cuadraditos de 1 grado por 1 grado, ¿ok? Son gruesas y son escasas. Por lo tanto, cuando tengan esto, una forma de validar es haciendo promedios estacionales. De esa forma, bueno, es una forma de poder llenar estos huecos, porque si solo presentara enero, febrero, quizá pueda incluso haber un mes que no haya datos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ¿qué tipo de mala praxis hice yo al hacer ese tipo de gráfico de comparación? Pues sí, son resoluciones diferentes, ¿no? Pero esta mala praxis sí es aceptada, porque finalmente en el manuscrito tú tienes que colocar no solo las limitaciones, sino poner ya sea en una tabla o en el cuerpo del manuscrito, poner las métricas estadísticas, gracias, asociadas a cada una de esas estaciones del año. Qué susto. Okay. Gracias. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Sí. Gracias. Todo bien. Ok, y en la parte inferior también proviene de una validación climatológica, pero acoplada con Pisces. Las variables que a mi criterio son más difíciles de validar son las biológicas, clorofila, o producción primaria, como mostraba Lionel hoy, y las corrientes superficiales, porque casi no hay información y sobre todo es difícil. Por lo tanto, si tú juntas un montón de variables difíciles e intentas hacer un buen gráfico, pueden salir todas ellas juntas. Este es un caso, yo estoy comparando clorofila observado de MODIS y clorofila simulado, es el promedio anual. Si solo viéramos estas dos imágenes, diríamos, ok, está súper bien, pero la verdad estamos, entre comillas, escondiendo si el modelo es capaz o no de reproducir el ciclo estacional, lo cual es crucial. Esta imagen muestra la productividad primaria neta, obtenida por sensoramiento remoto en las isolíneas, y los colores muestran lo obtenido en el modelo. Y siempre intenten, ya sea con un inset o con un subplot, o en el anexo, colocar una comparación de tipo de series de tiempo, en el caso decían solo mostrar mapas anuales. De esa forma, el lector tiene acceso a la verdad. Es transparente si lo hace bien como una distribución espacial y si es coherente, si consigue reproducir la variabilidad estacional también. Y finalmente, de este lado derecho,
Lo mismo, pero ya no para una simulación climatológica, sino para una simulación interanual. Promedios espaciales, es un promedio anual climatológico, observación, modelado, y para ver qué tal lo hace año a año una serie de tiempo. Tenemos un collage más. Nuevamente, observación en la primera columna, modelo en la segunda columna, temperatura, capa de mezcla, nutrientes subsuperficiales, clorofila. Y intenten siempre acompañar estas imágenes, si es que son promedios anuales, con una serie de tiempo donde se muestra, en ese caso, la curva sólida negra, es lo modelado, y la región gris son las observaciones considerando la desviación estándar observada. Y esta última figura proviene de un experimento lagrangiano. ¿Okay? En caso ustedes lancen un experimento lagrangiano de partículas, de hecho esta figura proviene de un paper que fue realizado en el IMARPE por un derrame de petróleo muy grave que ocurrió en el verano del 2022. Entonces, si no existe información in situ para poder hacer esa validación de un evento pasado, lo que pueden hacer es recurrir siempre al sensoramiento remoto y hacer una comparación cualitativa. Es decir, que su última herramienta sea la forma cualitativa. Primero siempre es la cuantitativa, ¿no? Y acá simplemente a partir de algoritmos, presencia y ausencia de petróleo y ver, haciendo un match temporal, ver si el modelo lo hace bien o no. Bueno, y ahora la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sacamos toda esta información para poder realizar la validación? Existen varios portales, varias fuentes, pero acá yo les quiero dar, para esta gran pregunta, dos grandes portales. Tal vez ya lo conocen, tal vez no, pero uno de ellos es el APDRC. Acá tengo un pantallazo ejemplo, si pueden ingresar, ponen Google APDRC y tienen acceso a un montón de información que pueden usar no solamente para validar, sino incluso para forzar su modelo. Otro tipo de fuente es la que utilizaron estos días para forzar el modelo Colombia y forzar el modelo Benguela en la web de Copernicus. Ahí tienen información oceánica, pero también atmosférica, y en fin. Y bueno, llevando en consideración todo, en ese contexto de la validación, yo les he traído unas herramientas que escribí hace algún tiempo atrás en MATLAB. Entonces quisiera mostrarles cómo funciona, cuál es el mecanismo, la sintaxis para poder utilizar esto que llamé Evaluation Tools. Básicamente son scripts que se encuentran en MATLAB, como ya dije, y nos van a ayudar a tener una inspección rápida de qué tal están nuestros resultados de una forma, digamos, rápida. Bueno, ya tiene descargado bases de datos climatológicas globales, entonces esto en teoría funciona para cualquier salida. En la carpeta Functions se encuentran todas las funciones, también existen subfunciones, otros programas ya creados que van a llamar para que sirva, para que realice todos estos gráficos y estas estadísticas. Y bueno, olvidé mencionarles, pero las variables que se pueden validar utilizando este paquete de herramientas no solamente son físicas, sino también biogeoquímicas. Es decir, cuando lo acoplen el modelo CROCO, ya sea con un modelo de NPZD, como mostró Andrés, o con el modelo PISCAS, van a poder utilizar estas herramientas mientras tengan MATLAB para poder hacer una inspección rápida. En la física podemos evaluar temperatura, no solo en superficie, sino la verdad en cualquier profundidad, salinidad, altura del nivel del mar, energía cinética turbulenta y todos los ítems que están viendo ahí, capa de mezcla, etc. También velocidades superficiales extraídas de Argo. Y en la parte biogeoquímica pueden evaluar la clorofila, nutrientes inorgánicos, oxígeno a cualquier profundidad, del sistema carbonato también, DIC, alcalinidad. También pueden extraer secciones verticales y hacer una comparación. En fin,
Hay muchas formas de poder enfocar la validación, pero que estas herramientas solo sirvan para que tengan, como dije, una inspección rápida. Entonces vamos a, bueno, si tienen dudas de cómo ejecutar, cuál es la sintaxis para poder usar estas funciones, tienen que abrir el archivo contents y ahí dentro van a tener un resumen en inglés de lo que hace cada función y evidentemente el nombre de cada una. Bueno, esto es lo que van a tener que hacer o lo que ya han hecho. Por ejemplo, ayer han lanzado un experimento llamado Colombia. Van a crear primero su grilla, su condición de contorno, condición inicial, condición atmosférica, y en base a una simulación climatológica, bueno, ahí les dejo también un enlace para que descarguen, caso alguien quiera, una batimetría de mayor resolución en caso lo necesite. Pero en general, estas funciones que vamos a poner a prueba de forma ilustrativa, no necesitamos lanzar una simulación nueva. Ya tenemos dos, de hecho, tenemos la de Benguela y la de Colombia, y vamos a hacer un ejemplo en vivo para que tengan una idea de cómo funciona esto. La primera función se llama SST Evaluation, y de hecho, el resto de las funciones tiene la misma forma. La variable, guión abajo, evaluation.m. La forma de ejecutar esto es tan fácil como colocar el nombre de la salida, que en este caso es Croco ABG, pudo ser el GIS también, ¿sí? Incluso pudo haber sido el restart. Pones el año, bueno, el nombre entero, coma, el nombre del producto que quieres utilizar para hacer tu validación. Es decir, tú puedes construir tus propias bases de datos. Tú puedes no solamente usar MODIS, puedes usar, no sé, digamos, ABHRR, GHRSST, WOA, lo que gustes, y la idea es que lo adaptes a tu necesidad y solamente cambias el nombre de la base de datos y debería hacer el trabajo por ti. El resultado después de ejecutar esa función es esta figura. Te da la temperatura, en este caso es enero, observada de MODIS. En el otro panel superior derecho te da la temperatura modelada. En este panel te da las diferencias. Eso es algo que olvidé mencionar, pero en muchos enfoques de validación, cuando ustedes vean un paper, muchas veces se muestra la variable absoluta, tanto modelada como observada, y a veces no se muestra este patrón espacial de diferencias. A partir de esto, podemos saber realmente cuánto es el sesgo. Si solamente hubiésemos tenido acceso a estas dos primeras imágenes, diríamos, no, el modelo lo hace excelentemente bien, ¿no? Pero al hacer las diferencias es que ahí surgen regiones donde el modelo superestima y regiones azules donde el modelo subestima. Muchos han visto también este muy conocido diagrama de Taylor, ¿no? Que nos da tres métricas. Nos da la correlación, la desviación estándar y el error RMS. Para este caso, en particular, que es Benguela, el primer mes simulado, la correlación, si sigues aquí el ángulo es de 0.8, la desviación estándar es la distancia al origen, que es más o menos 1.8 veces la desviación estándar observada, y que se encuentre muy cerca de este semicírculo 1 significa que los errores son aceptables. No son tan grandes, pero están como entre 1 y 2. Entonces, eso significa que el error típico del modelo, para este ejemplo y este caso en particular, es del mismo orden que la variabilidad natural de SST, que es la temperatura superficial. Entonces, en estas funciones también van a tener acceso a una tabla de estadísticas. No solamente nos vamos a contentar con correlación, con desviación estándar, sino también con todas estas otras que ahí se encuentran. Si ustedes como usuarios quisieran saber la fórmula, es solamente ir a una subfunción llamada metrics.m, ¿ok? Y si quieren entender mejor qué es lo que hace cada uno, mi consejo es leer el paper de Stowe, donde discriminan cada una de estas métricas estadísticas. Entonces, esta tabla te las arroja MATLAB,
También te los guarda como Excel por cada vez que ejecutes la función de validación. No solo lo hace con temperatura, ya como vimos, sino también con salinidad. El producto observacional en este caso proviene de sensoramiento. Entonces, no es tan bueno, pero aún así el modelo lo hace bien, tiene una buena correlación. Bueno, baja de hecho, tiene 0.3 y existen regiones donde el modelo es más salado, está súper estimando en comparación con el producto observacional. Mi consejo es que les den un help, es decir, una ayuda a esta función, o lean el encabezado de cada una de estas funciones, donde se les va a sugerir no solo la sintaxis correcta para que todo salga bien, sino qué otros productos se encuentran ya listos para que vayan modificando y vayan haciendo la comparación. Entonces voy a, bueno, mejor les muestro aquí, ya está hecho. De hecho, son secciones verticales. La función es TS, LongSec Evaluation. Tú puedes decirle en qué latitud quieres que te extraiga una sección vertical y que lo compare con el World Ocean Atlas 2018. Entonces, te produce una sección vertical observada del World Ocean Atlas, te produce una sección vertical para el modelo Croco, las diferencias, el diagrama de Taylor y, como siempre, la tabla estadística. Lo mismo para la salinidad. De hecho, esta es la misma simulación que todos tienen, el primer mes Benguela. Para la salinidad, también a una temperatura fija, por ejemplo, si queremos la temperatura no solamente superficial, ¿no? Porque la comparación anterior que mostré temperatura era con un producto de sensoramiento, por lo tanto es solo superficial, puede ser, por ejemplo, a 300 metros. Lo mismo con la salinidad, se puede aplicar con corrientes, en este caso la base de datos es de Argo. Argo es un producto muy grueso, a pesar que tiene algo de interpolación, pero a pesar de eso se ve que el modelo, ¿no? al menos tiene el patrón de circulación típico. Y también se puede validar la parte biogeoquímica. Por ejemplo, acá tenemos clorofila. Y aquí solamente basta darle el nombre de la salida y el producto y el modelo que estamos usando y la validación es automática. Lo mismo se puede hacer con el sistema carbonato, que es la fugacidad de CO2. Se puede también extraer mapas horizontales a la profundidad que uno quiera, en este caso es a 50 metros. Quiero nitrato o quiero oxígeno, quiero que sea World Ocean Atlas, pero pudo ser CARS, por ejemplo. Le das el nombre de tu output y listo, te está generando esta comparación. Lo mismo con los otros nutrientes, para fosfato, silicato a 50 metros. Otro tipo de validación son secciones longitudinales de un nutriente. En este caso tienes que darle la latitud. Para este ejemplo son los nitratos en enero para los 30 grados sur y nos arroja la comparación. Lo mismo puedes hacer para el oxígeno. Entonces quisiera hacer un ejemplo, ya que ayer hicimos la simulación de Colombia. Okay. Rodrigo, una consulta. ¿Sí? ¿Es posible correr estas funciones con Octave en vez de MATLAB? ¿Correr esas funciones con qué? Discúlpame. Octave. Octave. No. Bueno, la idea, o sea, yo puedo compartir estas funciones y lo ideal es que se puedan traducir a Octave o incluso Python, ¿no? Ya sería cuestión de... ¿Cómo llamo el NetScript? Solo le pongo el nombre, es un string. No, de hecho no, sí, es la buena costumbre de siempre dar start. Pero estas funciones
tiene su propio start. Lo que Andrés menciona es que para que nos cargue todos estos paths y todas estas funciones que necesita, el primer paso es ubicarnos donde tenemos esta carpeta de Evaluation Tools, que en este caso yo lo tengo en la carpeta Utils, y dentro hay una función llamada Start Evaluation. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle clic a ese Start Evaluation y tenemos ya todo listo. El segundo paso es modificar la función User Definitions. Aquí colocas dónde están tus outputs. Entonces, la función va a ir directamente a las salidas. En este caso, en mi caso, se encuentra en ese path, ¿no? X, Colombia, Scratch. Entonces, una vez que ya haya definido eso, entre otras opciones que se encuentran más abajo, ya estamos listos para lanzar cualquier función. Recuerden que ayer simulamos Colombia. ¿Cuál fue el año que simularon ayer? 2013. Ok, bueno, yo hice una simulación del 2008, pero es lo mismo. Era 5, como Copernicus, y más o menos esa misma región. Y no importa en dónde estén en MATLAB, ya pueden llamar a esa función, ¿no? Start Evaluation. Ok. Sucede que esta función es como fue creada inicialmente para salidas climatológicas. Espera que el año tenga 2 dígitos, pero eso se puede arreglar. Entonces, solo por ahora, por temas ilustrativos, mi año 2008 lo simplifiqué a 28. Bueno. Entonces, lo vuelvo a lanzar. Entonces, aquí le digo, quiero que me compares esta salida NetCityF contra la climatología existente de MODIS. Entonces, ahí te va diciendo qué es lo que hace. Bueno, todavía está busy. Por ejemplo, ya nos arrojó las métricas, nos dijo que lo que hizo fue interpolar MODIS, la base de datos que se encuentra a 9 kilómetros, a la grilla Croco, que es 37 kilómetros, que la dejé en 1/3. Y el resultado es este de aquí. Lo que hay que hacer, evidentemente, es ajustar los límites. C-axis, por ejemplo, 25-30. Ok, 25-30 para cada uno. Ok, entonces, nuevamente, lo que se hizo fue lanzar una simulación de solo un mes, compararla con una climatología de MODIS, pero recuerden que estamos comparando una climatología con un mes real. Entonces, esto no sería una validación propiamente dicho, sino este gráfico sería una anomalía, porque es la diferencia en función a una climatología, ¿cierto? 2008 fue un año niña, enero fue súper frío, Pacífico muy frío, ¿ok? Pero si tu simulación fuera climatológica, sí sería validación. Si fuera interanual, sería la verdad un patrón de anomalías, ¿no? Elijan una variable física cualquiera. Es la más difícil, pero... ok. La única base de datos que le puse es Argo. Ya ustedes pueden crear las suyas. Acá te dice Argo está a 1 grado, Croco está a 37 kilómetros, por lo tanto está interpolando lo más fino a lo más grueso. Siempre. Está ocupado. Bueno, en corrientes demora un poquito más porque tiene que lidiar con U y con V y con speed. Este folder yo se los voy a compartir vía un enlace de Google Drive. No creo que sea tan difícil como preguntaron en la plataforma pasarlo a Octave. Tal vez la IA lo hace y ya. Ok, entonces ya lo creó.
como estamos hablando de una cantidad vectorial que puede ser positivo o negativo, las anomalías es confuso. Entonces, tal vez nos es más fácil mirarlo como wind speed, ¿ok? Que sería esta figura de aquí. Modelo, observación. Ahí faltaría ajustar las flechas, ¿verdad? Y donde no hay información es porque, tal cual, no existe información climatológica. Entonces, esto sería de un mes. Mi consejo es que si van a usar esta herramienta y quieren ver qué tal está la circulación superficial, no lo hagan mes a mes, sino hagan una media climatológica, los 12 meses, y tal vez ya van a tener un patrón mucho más eficiente. Y finalmente, elijan una variable biogeoquímica de las que mencioné. ¿Y qué tipo quieren? ¿Un mapa, corte longitudinal, latitudinal? ¿Un corte longitudinal a qué latitud? Ya lo cerré. Más o menos. Colombia. 6. 6 norte, ¿no? ¿De qué variable? ¿Qué nutriente? No, clorofila solo tengo superficial, pero puede ser nitrato, fosfato, oxígeno, silicato. Si no saben la sintaxis, le dan un help o abren el archivo y debería decirles o sugerirles cuál es la forma y darles un ejemplo de cómo se lanza eso. Bueno, entonces, oxígeno es O2. La base de datos que tienen es World Ocean Atlas a 6 grados de latitud. Mi salida se llama año 28, mes 1. Y... ok. No funciona porque no lo hemos acoplado con Pisces, disculpa. No hay. ¿Ya? Bueno. Pero yo ejecuté un año de Benguela con Pisces y eso sí se los puedo mostrar. Aquí es mes, año 1. No. ¿Qué pasó? Es que Benguela no tiene 6 grados norte, ¿no? Benguela es el sur, ¿no? Ok, ¿qué sería? ¿Menos 25? No sé, estoy... No. ¿Menos 10? Menos... Entonces no sé qué pasa, tengo que ver qué es lo que... Menos 40. ¿Menos 40? Menos 40. No. Ok. Expo. And stretched. Average. Es solo física, disculpa. No hay biogeoquímica. Ok, pero les aseguro que funciona. Bueno, tengan fe que funciona. Entonces, listo. Esa es la utilidad de saber rápidamente qué tal lo hace en superficie, en subsuperficie, dónde lo quieren, etc. Bueno, esto, como dije, estas herramientas se las voy a pasar. Les voy a compartir un enlace de Google Drive para que lo descarguen. Está en MATLAB. Quien tiene MATLAB bien lo puede probar. Y quien no, sería genial que alguien lo pueda traducir, aunque sea uno de esos, para ver si funciona bien. Y diviértanse. Bueno, muchas gracias. Si tuvieran preguntas. En los gráficos que generas, uno que me gusta a mí
los mapas. O sea, me gustó mucho que hayas hecho un variable, modelo y la diferencia. Ese es muy útil. Mi sugerencia sería agregar un histograma de las diferencias. Tienes lo espacial, pero si haces un histograma, puedes ver si hay algún patrón, alguna distribución. Ahí puedes ver, por ejemplo, las variables a veces tienen rangos aceptables de error. La temperatura, 2 grados. Y con el histograma tú puedes decir el 90% de los datos están en ese rango de error. Sí hay errores, pero la cantidad de valores que superan ese rango aceptable es tal. Te da otra forma de cuantificar eso. O si lo llevas a un conjunto, si las agrupas como serie de tiempo, un throughput log podría también complementar el análisis. Sí, un box plot sería útil, claro que sí. Pero el histograma de las diferencias yo lo encuentro muy útil. Sería, de hecho es una idea muy buena, voy a intentar implementarlo. Y más una figura y excelente. Igual, si ustedes pueden mejorar esto, sería genial, ¿no? Y si lo pueden compartir, pues también. Pero ¿qué sería una comparación más descriptiva que...? Una descripción, bueno, ambas, ¿no? Listo. Hacer una prueba estadística. No sé. ¿Sí? Sí, ahí habría que meterle la prueba para mirar si son estadísticamente confiables. Ah, ok, claro. Sí. Pero si lo hacemos solo por gráfico, es una comparación descriptiva y eso sí. Ah, sí. No, sí, de hecho... los estadísticos, la tabla, el gráfico de Taylor. Sí, de hecho sí, gracias. La parte cualitativa, ¿no? Son esas imágenes donde es rojo, el lote es rojo, ok, bien, funciona. Pero si activas una función, él te va a grabar un Excel con un montón de métricas. Por ejemplo, la función costo, el índice de confiabilidad. También tienes el porcentaje de bias, correlación, desviación estándar. Es más, tienes un montón de cosas que te podrían ayudar a darle robustez a esta comparación. Y todas esas variables las utilizan. ¿Sí? O sea, para validar. Te hace el cómputo de todas estas métricas, sí. ¿Y cómo las utilizan? Buena pregunta. Por defecto, bueno, ya no está ahí, pero lo que va a hacer es tomar todo el dominio, que es bidimensional, y lo va a pasar a un vector grande, le va a hacer un filtro de nonce, de outliers, los va a cuadrar y los va a comparar. Por lo tanto, esto se puede ver muy influenciado por tener un área muy grande. Entonces, un segundo paso podría ser acotar una caja costera, es decir, quiero que hagas las estadísticas entre esta latitud, entre esta longitud, y eso sería lo más ideal. Porque esas métricas salen desde el Ecuador, en ese caso, hasta... está muy contaminado por varias regiones. ¿Qué utilidad tienen esos estadísticos? O sea, ¿cómo los usan? ¿O hacen un PCA o utilizan variables separadas? No. ¿De acuerdo a la utilidad? No, solo es una ecuación algebraica. De hecho, eso tú lo puedes encontrar tanto en el paper de Stowe como en la subfunción que se encuentra en estos folders, llamado metrics.m, donde yo lo que hice fue agarrar la ecuación, ponerla en el lenguaje MATLAB, que cargue la observación, lo modelado, y ya, es un número. No hay PCAs, pero evidentemente si lo puedes complejizar, está bien. Si te sirve para tu objetivo investigativo, está excelente. Pero en este punto, para que esto sea como una primera inspección, creo que tenemos suficiente robustez estadística. O sea, no está pensado para que utilices esto directamente para que la figura sea para un paper y la tabla también. No, que te sirva a ti para ver si tu simulación estás bien, si estás yendo en buen camino o no, si hay algo que cambiar.
porque de verdad que es una pereza bajar información, tener un código para cada vez que lo hagas, es un desorden. Entonces, esto automatiza. Como verás en una línea, quiero ver qué tal estuvo el oxígeno aquí, y le haces clic y ves si está bien o no, o si algo está mal en tu frontera y que es el culpable, que tengas algo bastante raro, te puedes servir, ¿no? Es para algo rápido. Ya algo más complejo, pues, hacer un segundo paso.